At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Evolucionar muchas veces es volver atrás, ¿no? Volver al origen, volver a las prácticas ancestrales. Y es en el Renacimiento realmente empieza como un poco el auge del vino rosado. De hecho, se considera que los mejores rosados del mundo son los que se elaboran en la Provence. Hola a todos, mi nombre es Julián Duque y les doy la bienvenida a Legado Travesías Culturales. Este es un podcast donde viajaremos a través del tiempo para descubrir las historias, los personajes y las memorias que han dado forma a nuestro mundo. Cada semana, junto a expertos e investigadores, vamos a explorar cómo el pasado sigue vivo en el presente. Hablaremos, por ejemplo, de civilizaciones, de historias inéditas, incluso, por ejemplo, de conflictos que se han desarrollado por todo el globo. Si les interesa la historia, la cultura y los relatos que nos conectan con otros tiempos y lugares, este espacio es para ustedes. Acompáñennos en esta travesía y descubramos cómo el pasado sigue latiendo en el presente. Bienvenidos a Legado. Cuando pensamos en vinos franceses, lo más común es que se nos vengan a la cabeza nombres como Borgoña, Burdeos, Champán, y sin duda alguna son nombres que han definido el imaginario del vino en el mundo. Pero quizá hay una región que, aunque a veces pasa desapercibida, nos puede contar una historia vinícola mucho más antigua y fascinante. Estamos hablando de la región de Provenza, una región con más de 2600 años de tradición en un territorio que podría ser considerado uno de los lugares donde nació el vino francés. Hoy en día es famoso por sus vinos rosados, unos vinos ligeros, frescos, aromáticos, pero que en realidad su diversidad va mucho más allá. ¿Cómo se cultiva el vino en esta región? ¿Qué diferencia su cultivo de otras zonas vinícolas de Francia? Estas preguntas nos las va a ayudar a responder el día de hoy Alejandra Naranjo. Alejandra, bienvenida a Legado. Muy buenas, el placer es mío. Encantada de tener este espacio para hablar del vino de la Provence y del vino francés en general. Para quienes quizá no conocen muy bien a Alejandra y para que entiendan muy bien por qué ella es la persona indicada para acompañarnos el día de hoy, Alejandra es una sommelier colombiana con una trayectoria excepcional. Formada en Burdeos, Francia, ha sido docente en la Escuela Argentina de Sommeliers y embajadora de reconocidas bodegas. Su expertise la ha llevado a ser distinguida como Chevalier du Tastavan en Borgoña y Caballero de Oporto, consolidándola como una de las figuras más influyentes del vino en Colombia. Y sobre todo, Alejandra tiene una pasión muy profunda por compartir el legado del vino. Así que Alejandra, nuevamente mil gracias por aceptarnos la invitación y para comenzar, ¿qué hace tan especial a los vinos franceses y en particular al vino de la Provenza? Claro que sí. Bueno, estamos hablando de Italia, pues las dos regiones más importantes y más antiguas. Aquí hablamos que una de las razones que hace que estas regiones y Francia sea una región tan importante es también, estamos hablando de una larguísima historia y tradición que se remonta mucho antes de la época romana. Ya de entrada pues tenemos antigüedad, tradición, métodos ancestrales y artesanales que aún se siguen practicando, pero más allá de eso, pues eso sería imposible si no hubiera, o sea, si la región no tuviera unas condiciones idóneas para la elaboración de vinos, para el desarrollo de la vitivinicultura. Estamos hablando de un país donde se cultiva la vid, prácticamente todo el país, y con una gran diversidad de suelos, de climas,
de altitudes, de elevaciones, ríos, montañas, todo esto está influyendo y ya hace que Francia pues tenga un terroir, y cuando hablo de terroir, por si digamos que el término no es familiar para algunos, es una conjunción de lo que es clima, suelo, variedades y por supuesto la mano del hombre. Entonces aquí tenemos un terroir excepcional, una larga historia y tradición. Luego, una zona que ha sido regulada, protegida, para garantizar la calidad. Entonces, dentro de Francia tenemos lo que se conoce como denominaciones de origen. Esas también las vamos a encontrar en otros países, no solo en Francia. Y estas denominaciones, Provence siendo una de ellas, están reguladas bastante estrictamente, con bastante rigidez, de manera que hay zonas que solo pueden trabajar con cierto tipo de uvas, hay unas regiones que solo pueden elaborar cierto estilo de vinos, hay otras regiones que solo pueden, por ejemplo, elaborar un tipo de vino, ¿no?, blanco o tinto. Entonces eso también le da, digamos que a la región pues como un control y una trazabilidad de todos los procesos. Y luego pues que aquí estamos hablando de uno de los países donde se originan todas las variedades, la mayor parte de las variedades más populares y más reconocidas del mundo, tipo Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, Sauvignon Blanc, Chardonnay, son originarias de Francia. Y luego, pues nada, aquí también es cuna de varios de los grandes íconos del vino en el mundo, de etiquetas de coleccionista emblemáticas y una diversidad a todo nivel, porque se elaboran grandísimos tintos, grandísimos blancos, rosados, champán, los mejores espumantes. Entonces es como lo mejor de todo sucede en Francia, y a veces es frustrante y da pena porque hay países, sobre todo aquellos países donde está apenas iniciándose en el vino, que quizás no le han dado a Francia el lugar y la importancia que se merece, tal vez por desconocimiento, también por un tema de idioma, ¿no? Que un poco aleja esas etiquetas del consumidor común, que pues está más familiarizado con etiquetas en castellano, etiquetas que tienen la variedad de la uva en la etiqueta, no una denominación de origen. Pero bueno, este tipo de espacios, este tipo de podcasts son precisamente para eso, ¿no? Para que contarle a la gente no solo de Francia, sino de una región muy importante dentro de Francia, que es la Provenza. Definitivamente Francia ha sido de una u otra forma cuna de esa enorme riqueza vinícola mundial. Y ya entrando directamente a la región de Provenza, Alejandra, ¿podrías contarnos cómo ha evolucionado la producción del vino en este territorio? Tengo entendido que fue allí donde los griegos introdujeron por primera vez la vid a Francia, pero ¿cómo ha sido desde entonces esa historia de transformación, de adaptación? Claro que sí. Bueno, estamos hablando de una de las regiones además más antiguas, ¿no? Donde el vino llega antes que con los romanos, llega con los griegos, más o menos en el 600 antes de Cristo, y ellos fueron los primeros en implantar esas vides, ¿no? Esas plantas. Y esto también fundaron pues lo que es ahora la ciudad de Marsella, y fueron, digamos, responsables de introducir las variedades mediterráneas. O sea, aquí tenemos una condición, y es un Mediterráneo que va a regir y a determinar pues todas estas condiciones, y pues por supuesto lo que se planta ahí se conocen como variedades mediterráneas, que ahorita luego vamos a entrar un poco a explicarlas, pero pues la más reconocida de ellas quizás sea pues, sin duda la garnacha. Entonces son variedades que les gusta el clima mediterráneo, que se privilegian, digamos, de esa influencia marítima. Y bueno, estos griegos pues plantan estas variedades, pero digamos que es en la época romana donde ellos se encargan de expandir el cultivo y ya de generar como una industria, técnicas más sofisticadas, y ya empiezan con pues todo muy, muy, muy artesano, ¿no? Con ese momento se usaban lo que eran las ánforas para almacenar y para transportar. Ahora que estás preguntándome cómo ha evolucionado, pues es curioso porque parte de evolucionar muchas veces es volver atrás, ¿no? Volver al origen, volver a las prácticas ancestrales, recuperar esas técnicas y recuperar incluso variedades que se han ido extinguiendo. Entonces sí, siempre fue un centro de producción importante. Está también esa relación, el Mediterráneo ahí con
como ese tránsito y esa relación del Mediterráneo con Italia, con los romanos, luego pues Edad Media, Renacimiento, y es en el Renacimiento realmente empieza como un poco el auge del vino rosado. Ahí cuando empiezan a ganar popularidad los vinos, no solo el rosado, o sea, sí, siempre se ha elaborado tinto, blanco, maravillosos también, pero pues es una región que se asocia y es por supuesto reconocida por el vino rosado. De hecho, se considera que los mejores rosados del mundo son los que se elaboran en la Provence. Entonces, a hoy, pues desde esa época, hablamos del Renacimiento, pues ya era un vino que era muy apreciado y a hoy en día también, ¿no? Y también por ese frescor, ¿no? Ese frescor que la gente de pronto estaba buscando en ese momento y que hoy en día es una tendencia. El consumidor ahora está buscando vinos más ligeros y más frescos. Luego pues ya tenemos las guerras, plagas, o sea, aquí esto no solo afecta a la Provenza, sino a todas las regiones vitivinícolas del mundo, ¿no? Está la filoxera, que era un pulgón, una plaga que se desarrolla como en el siglo XIX y pues que destruye y destroza la mayor parte de la superficie del viñedo mundial. Pero pues al recuperarla se replantan otras variedades y se piensa en variedades que son más resistentes. Aquí estoy hablando de temas antiguos que están volviendo ahora a hacer tendencia, como recuperar, plantar variedades diferentes, variedades más resistentes, pero hoy en día, por ejemplo, para compensar el efecto del cambio climático. Así que, pues ya como denominación de origen, estamos hablando de que se asienta y se crean en 1936 y con la denominación de Provence es como la región total y dentro hay pequeñas denominaciones de origen y la más famosa es Côte de Provence. Y luego pues otras muy reconocidas le sucedieron. Pues es realmente ya el auge, y no solo en Provence, sino en las otras regiones, es después de la Segunda Guerra Mundial. Y ya ahí empieza también algo muy importante y muy determinante en estas regiones, y es que empieza a ser popular el estilo de vida mediterráneo, la dieta mediterránea que tanto se habla de ella. Y entonces esto pues también contribuye muchísimo al auge porque se asocia, bueno, estilo de vida mediterráneo con vinos que se elaboran en el Mediterráneo y vinos rosados y vinos que se están cultivando también ahí, sobre todo en esta parte de la Ribera Francesa. Y bueno, y ahora pues hablamos ya así, modernización, bodegas espectaculares que han adaptado sus instalaciones, adoptando también y echando mano a la tecnología. Y hoy, pues cuando me preguntas cómo ha evolucionado, qué tendencias, pues definitivamente algo importantísimo ha sido el enoturismo, cómo se ha desarrollado como el turismo de bodegas, de gastronomía, y que los viajes nos dejen de ser solo experiencias que sean de turismo, de pueblos, de historia, sino que también en torno a eso haya una experiencia gastronómica y como hedonista, ¿no? Que te lleve, que sea como una experiencia completa. Entonces el enoturismo ha sido de aquellas tendencias que han marcado mucho la innovación y lo que está pasando recientemente, la mejora cada vez más de los vinos, en variedades, digamos que ahora hay que pensar mucho en los efectos del cambio climático, entonces hay que replantar de ciertas maneras o en unas zonas más frescas, volver a técnicas ancestrales. Por ejemplo, ahora ya hay varios productores que vuelven a la ánfora, por ejemplo. Entonces es interesante porque pues es volver atrás, pero con todos los procedimientos mejorados, ¿no? Con temperaturas controladas, con todo lo que no funcionaba, pero sí funcionaba porque ya daba vinos especiales, pero ahora como que los vamos a hacer mejor todavía y además que tengan potencial para envejecerse. Alejandra, con todo lo que nos has contado, creo que queda bastante claro que Provenza es una región donde historia, evolución, modernidad se han conjugado de manera única y eso se ve bastante bien reflejado en la calidad de sus vinos. Pero también nos mencionas que el rosado es el vino más representativo de la región. ¿Esto siempre fue así o hubo quizá un tiempo en el que, por ejemplo, los tintos o los blancos incluso ocuparon ese lugar protagónico? Sí, digamos que inicialmente eran blancos, tintos, pero rápidamente, pues estamos hablando que ya desde el Renacimiento ya este vino era el emblema. Y digamos que ya había como un savoir-faire, como un saber hacer de los franceses en cuanto
hacer un vino que fuera muy fresquito y muy, digamos que como ligero, pero que iba perfectamente asociado y armonizado con esa gastronomía. Y pensar que los vinos nacen del tipo de gastronomía también de las regiones y que van asociados. Entonces por eso hay zonas donde tienes, no sé, cordero, patos, foie gras, y los vinos suelen ser vinos tintos estructurados porque se crean, se desarrollan pensando en que mariden y armonicen con esa gastronomía. Aquí tenemos una región que es cuna de toda la gastronomía mediterránea, con las famosas hierbas provenzales, mucho vegetal, mucho pescado, por supuesto, y todo ese tipo de gastronomía, pues con que es ideal con vino rosado, con blancos también y algunos tintos, pero digamos que el rosado fue muy desde sus inicios que ya era un vino que marcaba, digamos, que la tendencia, ¿no? Y como que se asociaba ya la región a ese tipo de vino. Comprendo. Y en este caso, ¿cómo ha influido directamente el clima o lo que tú nos mencionabas del terroir en la producción de estos vinos, en el perfil que han llegado a tener? Sí, a ver, dentro del terroir, algo que determina siempre el estilo, la calidad, es el clima. Y un clima mediterráneo, pues es un clima como más, con estaciones más moderadas, menos marcadas, ¿no? Los cambios son menos bruscos, son inviernos más suaves, veranos también como más frescos, y eso permite que variedades como la garnacha, por ejemplo, de ciclo largo, que necesitan más tiempo para madurar, maduren más lento, pero que reciban el suficiente sol necesario para que maduren correctamente. Una región que tiene unas condiciones que está muy marcada por esta influencia mediterránea, pues está en el mar, y eso pues va a favorecer el frescor, la acidez de los vinos, que se elaboren también estilos como más frescos y que se sepa conjugar pues la modernidad con la tradición. Y en esta región, ¿cuáles son las uvas más emblemáticas? Sí, bueno, ahí tenemos las variedades mediterráneas más importantes, por supuesto, la garnacha, el syrah, el sansó. Hay cierta también, digamos que podríamos decir diversidad. Y el rosado, aquí es importante saber, interesante, que dentro de la regulación de la denominación de origen, no es permitido elaborar rosado mezclando vino blanco con vino tinto, que ese es, digamos que un método de elaboración de vino rosado. ¿Por qué? Pues porque aquí de nuevo hay como altos estándares de calidad y se intenta, digamos que preservar esto, ¿no? Los mejores rosados se elaboran de variedad tinta y es simplemente una leve maceración con las pieles, con la cáscara de la uva. Eso es un rosado. Dicho vulgarmente sería como un vino tinto a mitad de camino, pero no, porque pues estos vinos ya desde su origen están pensados y concebidos para que sean un rosado. Entonces, normalmente estos rosados se elaboran de mezcla de variedades tintas. Entonces, si vamos a tener que el 90% casi de la producción de la Provence es rosado. Entonces, lo que vamos a tener más plantado son estas variedades tintas, que son la fuente, ¿no? de estos rosados, y por lo general es mezcla de garnacha, Mourvedre, Syrah, Sansó. Esas son como las principales y luego hay otras que son autóctonas de la Provence. Y en blancas, para elaborar ya ahí sí vino blanco, exclusivamente el Arrol, que es la Vermentino, el Louis Blanc, Claret, Bourboulang, pero pues no son variedades que sean muy familiares. Lo importante saber es que la mayor parte de los vinos de la Provence son mezcla de variedades. No es muy común encontrar un Provence que sea solo de una variedad de uva. Y creo que esa mezcla de variedades demuestra también un espíritu de innovación en la región. Hoy en día, Alejandra, ¿qué tendencias están marcando el futuro del vino en Provenza? ¿Hacia dónde crees que se dirige su producción? Bueno, volviendo a lo que ya les había comentado, el enoturismo, de volver a técnicas ancestrales,
de recuperar variedades perdidas o de replantar variedades que, por ejemplo, sean más resistentes a los efectos del cambio climático. Se trata también de agricultura biológica, orgánica, por ejemplo, como tendencia, vinos con menor intervención o con mínima intervención, sin aditivos, sin conservantes, digamos, sin uso de fertilizantes, insecticidas, herbicidas. También es una región que ha traído mucho la inversión extranjera de multinacionales, de grupos de vino muy importantes, pero también, y eso se ha convertido como en un de hecho, se ha destacado esta región por sobre otras por ser el lugar, digamos, de jubilación de muchos extranjeros y el lugar donde muchas celebrities, actores, cantantes empiezan como emprenden y deciden hacer vino. Pero entonces, en ese orden de ideas, esta repromoción, esta llegada de inversión, ¿ha traído también un cambio en la percepción que se tiene del vino rosado? ¿Cómo se ha transformado esta percepción? Sí, siempre se ha valorado en Francia y en algunos países como un vino premium, ¿no? Como rosado premium. Está posicionado así. Pero fuera, el rosado atravesado por ha tenido un camino, digamos, que duro y arduo porque siempre fue visto como un mal vino tinto, también era asociado a vinos por alguna razón dulces o de mala calidad o como lo que sobraba del vino tinto. Y sí hay un auge y un boom de los vinos rosados en donde empieza a tener un espacio y un lugar como un vino tan importante como el blanco y como el tinto, que tiene que tener un espacio en las cartas de vino. Y también algo muy importante que ha evolucionado es que ya no se asocia solo al verano, y lo mismo el blanco, ¿no? Que solo tomabas rosado en verano. Pues todavía obviamente es un vino más de verano y de estaciones cálidas que de invierno, pero también sea un poquito como se ha abierto un poco el espectro a que tú puedas tener y tomarte por la noche en una comida un vino rosado. Entonces sí hay una evolución en la medida que los productores empiezan a elaborar mejores vinos rosados. Entiendo, y pensando en alguien que nunca ha probado este tipo de vinos y quiere acercarse por primera vez a ellos, ¿qué debería tener en cuenta al catarlo? Tú que conoces bastante bien del tema, ¿qué aspectos crees que pueden llamar la atención en este primer encuentro con los vinos provenzales? Primero, lo más importante es como la curiosidad, estar abierto a probar, ¿no? A dejarse sorprender, a no casarse solo con un color o yo solo tomo vino tinto, que eso también sucede, ¿no? Se puede presentar. Y luego, de pronto, estar abierto un poco a no quedarse con la misma etiqueta. Es que me gustó solo este y ya. Entonces, sí, yo creo que ya de entrada, cualquier vino que te estés aproximando que estés abierto y a descubrirlo y a probar cosas nuevas. También hay que tener los sentidos, digamos que muy, muy, muy atentos, ¿no? Verlo, olerlo, degustarlo, pero no solo con el espíritu de tomarlo, sino también como el espíritu de, oye, no se lo voy a tocar, lo voy a apreciar. Para quienes nos escuchan y quisieran experimentar un maridaje perfecto con un vino de Provenza, ¿qué platos recomendarías? ¿Cuáles crees que serían esas combinaciones ideales que realmente potencian esa relación entre gastronomía y vinos? Esa combinación que tú dices solamente existe allí. Si te vas a enfrentar a un vino rosado, pues lo primero es que vas antes que nada, tener un vino que está marcado por la frescura. Entonces, ya por su condición, porque además se toma a una temperatura más fresca. Tenemos esta influencia mediterránea. Entonces, aunque tengamos vinos con más estructura, como más intensos, por lo general pues van a ser vinos de cuerpo más ligero a mediano, cuerpo medio, ligero. Entonces la gastronomía tendría que ir un poco en esa dirección, ¿no? No tanta contundencia, a pesar de que aquí no nos olvidemos que también hay tintos y que hay tintos con cuerpo. Entonces, no es una región que vamos a hablar solo de pescado y de vegetales, no, o sea, también cuando hay que entrar en platos más contundentes, en proteína animal, por supuesto, hay opciones para eso. Incluso hay rosados que tienen estructura y que podrían también ir con platos más contundentes. Pero pues aquí
hay una gastronomía muy rica, de nuevo, que su base son los ingredientes mediterráneos. Entonces tenemos, por ejemplo, un plato típico que es la bouillabaisse, que es como una sopa de marisco maravillosa, que tampoco es ligerita, ¿no? Es contundente. Eso con rosado es increíble. Pesca, todo lo que sea hierbas, tomates, berenjenas, o sea, todo lo que te haga pensar en Mediterráneo, eso va a ir perfectamente con los vinos de ahí. Hay un plato que se llama la pissaladière, que es como una tarta de harina que tiene verduras, pimientos. Bueno, el pimentón es como el vegetal también aquí de la región. Y hay una frase que cuando se habla de lo que es el maridaje, ¿no? Del casamiento entre el vino y la comida, que es como la regla o el punto de partida más sencillo para lograr maridajes como que sean exitosos, y es que es asociar el vino de la región con la comida de esa región. Entonces hay una frase que es muy linda que dice: lo que crece junto va bien junto. Si tú quieres acertar, o si tienes un plato típico de una región, pues perfecto con el vino de esa región. Es como matrimonio perfecto. Alejandra, esa frase lo define muy bien y creo que es muy provechosa porque nos permite comprender que nosotros, los seres humanos, tenemos una relación muy estrecha con nuestra naturaleza, con lo que nos rodea y sobre todo un deseo por mostrar nuestra gastronomía. Así que, Alejandra, te agradezco mucho porque nos has enseñado que el vino no es solo quizá una bebida, es historia, es territorio. Alejandra, mil gracias por acompañarnos. No, gracias. Gracias a ti. Yo disfruto muchísimo comunicar, contar y ojalá, o sea, no sé, transportar a las personas, a los oyentes, como transportarlos como ahí, ¿no? Como, porque yo cuando lo cuento es como si me imagino ahí, como si estuviera ahí, y pues además, o sea, tienes unos paisajes que son de ensueño, entonces lo tienes todo. A ti, muchas gracias. Y en el próximo episodio de Legado viajamos a los Balcanes nuevamente para hablar de Yugoslavia, un país que ya no existe pero cuyo legado sigue latiendo en la región. Y a quienes nos escucharon queremos recordarles que cada destino tiene historias que esperan a ser descubiertas por ustedes. Y en Legado, uno de nuestros compromisos es compartirlas y que las puedan vivir de primera mano. Así que si este episodio los inspiró, los invitamos a viajar a Provenza con nosotros y con Alejandra para vivir ese legado. Si quieren saber más sobre nosotros, nos pueden seguir en nuestro Instagram, @legado.travesías. Nos vemos en Provenza. At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu.